Vamos a recibir ya, hermanos, a nuestro hermano Isaí Montoya Carvajal. Él es un pastor de una iglesia muy respetable en Monterrey. Ha sido ejecutivo nacional de las Asambleas de Dios muchos años, superintendente del Distrito Central ahí en Monterrey. Y yo le pedí de favor que viniera a traernos el mensaje y fue muy agradable el escucharle que sí venía y estaba con nosotros. El domingo es muy difícil que él salga de su iglesia, de su entorno, de su compromiso, pero aceptó estar con nosotros y viajó toda la madrugada para llegar hasta acá a tiempo y estar aquí con nosotros. Isaí, pues bienvenido, Dios te bendiga. Le damos un fuerte aplauso. Siempre muy elegante él, siempre, ¿verdad? Adelante, hermano. Gracias, Raúl. Porque tú me invitaste, vine. Y porque era Raúl García. Pero sí, realmente, hermanos, casi los domingos no dejo la congregación. Claro, aunque tenemos ya un equipo ahí que sustituye, pero pues como quiera uno está ahí, que lo vean. Yo observando, viendo. Y de la acción hay cosas buenas que salen y otras que hay que corregir. Pero me da mucha alegría estar aquí, hermanos, en esta tarde y festejar con ustedes el 25 aniversario de su fundación. Ha sido victoria, aunque claro, el inicio siempre fue difícil, como todas las cosas, pero ahora van en victoria y seguirán en victoria. Extiendan sus cuerdas y fortalezcan sus estacas y sigan adelante en el nombre del Señor. No se cansen, sean fieles a su iglesia. Hoy nosotros cumplimos 100 años allá en El Salvador, que ya va a ser un año, y quisimos ver cuántos hermanos estaban allí desde que comenzó la iglesia. Bueno, ya casi no había porque pues eran 100 años, pero tuvimos hermanos que por 50 años habían estado ya en la iglesia. Y luego otros 40 años, el que más se identificó fue uno que tenía 55 años y la hermana tenía ciento y pico de años. Apenas puede hablar y dice: hermano, yo nací aquí y aquí me muero. Digo, pues qué bueno. No queremos que se muera todavía. Pero qué bueno, hermano. Pues a Dios la gloria por todo. Dios bendiga a Raúl y a toda su familia y su equipo que han hecho un trabajo magnífico. Los felicito por ese santuario tan acogedor. Amen la casa del Señor. Apoyen a sus pastores. Y yo estoy seguro que la bendición del Señor no faltará con ustedes. Vamos ahora para encomendar esta plática en la mano del Señor. Padre, te glorificamos. Te damos la honra y te damos la gloria, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Y queremos que tú hables a través de tu palabra de una manera especial, de una manera poderosa. Que sea el Espíritu Santo el que habla en nuestros corazones. Usa mi vida, haz que sea de bendición y prepara los corazones. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Así de pie para que ya tomen sus lugares. Leo ahí en el capítulo 16 de San Mateo, y verso 18. Es un texto que ya no lo sabemos de memoria, pero lo volvemos a leer. San Mateo, capítulo 16 y verso 18, que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia, dijo el Señor Jesucristo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Siéntense, hermanos, por favor. Esta tarde quiero abordar un poquito
tema un poquito prolongado, pero vamos a pausarlo y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. La iglesia del ayer, del hoy y del futuro. Voy a abordar el tiempo de las etapas de la iglesia, tratar naturalmente de no detenerme nada más en una etapa y luego abordar lo que se ha hecho en esta última etapa, que es la iglesia de hoy. La iglesia de hoy. ¿Qué es para nosotros la iglesia? La iglesia, ¿por qué existe? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuántas congregaciones, cuántas iglesias hay? ¿Quién las compone? Todas estas preguntas pueden surgir en la mente de muchas personas. ¿Qué es para nosotros la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Todo aquel que ha recibido el perdón de sus pecados y ha aceptado a Jesús es parte de la iglesia viviente. Amén. Es parte de la iglesia. Muchos afuera dicen que son también de la iglesia, pero nada más de teoría. Porque la verdadera iglesia está compuesta por las personas que han nacido de nuevo y han aceptado a Jesucristo como Salvador. Esta es la iglesia verdadera que estableció nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es su propósito? Que se extienda a todas las latitudes. Que la iglesia no se concrete nada más a Jerusalén, sino que vaya hasta Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Su propósito es que el evangelio corra por todo el mundo, por todas partes, por todos, para todas las lenguas, que el evangelio no se detenga, sino que sea extendido. Y hermanos, realmente el evangelio está extendiéndose de una manera poderosa. Quiero decirle que el cristianismo se ha extendido tanto que muchos de los que estudian ¿qué podemos decir? La historia, dicen que el cristianismo en los últimos años ha tomado una fuerza tremenda y se ha extendido por todos lados, por todos los sitios. Y es cierto, porque la obra del Señor no se va a detener. Los vemos en los cerritos a los hermanos. Hoy que estuvimos en el Congreso Misionero ahí en Monterrey, nos dimos cuenta que el evangelio está allá hasta en las montañas, y un grupito de gente y otro por aquí y otro por allá corriendo para ir a cantar un cantito por todas partes del mundo, y damos la gloria a Dios por ello. La gloria de la iglesia siempre seremos nosotros, que brillamos con la luz que Él ha depositado en nosotros. Esa palabra iglesia viene de su origen, su raíz griega eclesia, que significa llevar a alguien afuera, llamar afuera. Es decir, esta palabra iglesia se usaba mucho en el sistema greco de Grecia para convocar asambleas afuera de la ciudad, a una montaña, y ahí tener asambleas y arreglar sus asuntos de negocios o también de la ciudad, y donde declaraban que eran estados libres. Y ese término se usó en el poder legislativo originalmente de Grecia para hacer leyes. De ahí salió este término eclesia. Pero esta palabra iglesia fue adoptada por los primeros cristianos en el siglo I para dar nombre a un grupo de cristianos que se reunían con un propósito definido de poder adorar el nombre del Señor. Sacarlos afuera, porque si los sacamos afuera, de encerrados en un hermetismo religioso, ellos pudieron salir afuera a donde estaban las buenas nuevas del evangelio. Y ahora, hermanos, el evangelio está extendido por todas partes y todos los lugares, y donde quiera vemos gente brillando para Cristo. Así es que damos la gloria a Dios por la iglesia de Jesucristo. Y damos la honra y gloria a Dios porque usted y yo hemos conocido a Jesucristo. Amén, amén.
hermanos, y me siento muy regocijado por haber conocido a Jesucristo. Y me siento el hombre más dichoso, y quizás usted también como mujer, la más dichosa, porque conocimos el camino, la verdad y la vida, el cual nos lleva al reino de los cielos. Amén. Sea el nombre de Dios glorificado. Quiero también decirles que Dios estableció bien el fundamento de la iglesia cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero a Pedro no le dijo que él era la piedra angular. A él dijo que era una piedra común y corriente. Y ahí en el juego de vocabularios en el griego, para Pedro es una palabra en griego que es Petros, que realmente quiere decir que es una piedrita pequeña. Ese es el resultado. Pedro, una piedrita pequeña, pero después, refiriéndose a Jesucristo en este lenguaje, entonces él dijo: sobre esta piedra, y apuntando a Jesucristo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahí se usó otra palabra en griego que es Petra, que significa una roca enorme e inmovible e inquebrantable. Porque Jesucristo es la roca eterna, la roca de los siglos, que nadie ni nada la puede mover. Cielo y tierra pasará, pero la iglesia de Jesucristo seguirá adelante, brillando para la gloria del Señor. Será una iglesia indestructible, santa, fuerte, unida, universal. El nacimiento de esta iglesia a la cual nosotros pertenecemos comenzó en el Calvario, cuando Cristo dio su vida por nosotros, cuando estaba muriendo allí en el Calvario, llevando el pecado de todos nosotros. Ahí comenzó la iglesia, y luego se vino a consolidar en Pentecostés, en el año 50 después de Cristo, en Pentecostés, cuando hubo un avivamiento tremendo en el aposento alto. Y ustedes ya lo han leído ahí en el capítulo 2. Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, según les daba el Espíritu Santo que hablasen. Amén. Así es que la iglesia de Jesucristo comenzó en fuego. Amén. Comenzó en fuego, no en humo, como dijo un hermano. En fuego. En fuego. Por eso el fuego del Señor debe estar en cada vida y en cada creyente. Porque la iglesia comenzó en Pentecostés con llamas de fuego, con lenguas de fuego, con viento fuerte, con temblor, hermanos míos, con terremoto, a tal grado que la gente se quedó asombrada. La iglesia nació en el poder de Dios. La iglesia nació en el fuego del Espíritu Santo, y hermanos, esperamos mantenernos en esa misma condición, llenos de fuego. Por eso a veces cantamos: ardiendo el fuego, mi alma está. Todos esos coritos de nosotros, digo de nosotros porque son de hace mucho tiempo. Amén. Está ardiendo nuestro corazón, está siempre ardiendo. Porque hermanos, no podemos ser parte de la iglesia de Cristo si no sentimos el toque de Dios en nuestras vidas. Si no sentimos el poder de Dios en nuestras vidas. Si el fuego de Dios no arde en nuestro corazón, algo nos falta, algo nos falta. Pero esperamos que Dios nos ayude a seguir creciendo y consolidando nuestra fe. Venga lo que venga, pase lo que pase, quien se vaya o quien se salga, ese es asunto de Él. Tú permanece sólido y firme, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, el poderoso, el cual es grande para sostenernos hasta el glorioso día, como dijo Pablo, hasta que llegue el final de nuestra carrera. La iglesia, hermanos, ha atravesado diferentes periodos, algunos buenos, algunos malos. La historia de la iglesia es amplia, naturalmente. Se lleva muchos siglos, casi los primeros siglos se los lleva la historia de la iglesia. La pudiéramos estructurar cuando menos en seis periodos.
La primera de ellas fue el periodo de la iglesia apostólica. La iglesia apostólica de los primeros siglos, de los primeros 100 años, la iglesia apostólica descrita en el libro de los Hechos. Después encontramos la iglesia perseguida, también encontramos ahí en el libro de los Hechos en los años del 300 en adelante. Después encontramos la iglesia imperial, cuando entran algunos emperadores romanos a gobernar la iglesia en los años 476 en adelante. Después viene la iglesia medieval, que es donde entra ahí el desarrollo de grandes filosofías y herejías también, y el origen de diferentes cosas como los musulmanes, el levantamiento de las cruzadas, cuando hubo cruzadas y guerra entre los que aceptaban y no aceptaban, y la guerra entre los cristianos y los musulmanes que hasta la fecha todavía permanecen en ese periodo de la iglesia medieval. Después viene la iglesia reformada, una iglesia reformada que ya se había hundido en grandes fallas, errores, había desviado su mirada de Jesucristo y le había puesto en otros objetivos en lugar de mantenerse sirviendo al Señor. La iglesia reformada entró con toda su fuerza bajo la titularidad de un grande héroe que yo le llamo, como fue Martín Lutero. Después de eso entra también Juan Calvino enseñando las diferentes corrientes doctrinales, Juan Knox, Ignacio Loyola y muchos otros más que trabajaron en la iglesia reformada. Pero al final viene la iglesia moderna, desde el año del 16, en el siglo XVI, hasta el tiempo ahora, desde la reforma de la iglesia en el año de 1648 hasta ahora, estamos en la iglesia moderna. Es un periodo crítico, la iglesia moderna. La iglesia moderna es un periodo de dificultades y adversidades. Aún sin embargo, aquí estamos todavía. Cuando hablamos del primer siglo, hablamos de la iglesia apostólica. Y hermanos, nada más con ese periodo podemos quedarnos aquí toda la tarde. La iglesia apostólica nació en avivamiento. Esos primeros siglos, ese primer 100 años de avivamiento, de evangelización, de extensión del evangelio. Ahí viene descrito todo esto en el libro de los Hechos y dice la escritura muy clara: y sobrevino temor, capítulo 2, verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Este es el primer siglo. ¿Qué características habían del primer siglo? Era una iglesia consagrada, una iglesia de avivamiento, una iglesia de unidad. Dice que estaban todos unidos, estaban todos juntos, cantando y alabando el nombre del Señor, y tenían todas las cosas en común. Quiere decir que lo que no era significativo lo hacían a un lado. Ellos querían mantenerse en la señal y en la corriente del Espíritu. Había unidad, había ese espíritu de estar juntos todos como iglesia. Pero no tan solamente eso, sino que la iglesia primitiva era una iglesia muy generosa, muy generosa. Y dice la Biblia, perseverando cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con sencillez de corazón. No había hambre porque entre todos traían su comidita para poder celebrar y también ayudarse el uno al otro. Era una iglesia generosa, pero no tan solamente esto, sino que era una iglesia espiritual.
espiritual. Alababan a Dios de día y de noche, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Amén. Ya me imagino yo a los primeros cristianos cantando por las calles los cantos que cantaban entonces, o alabando a Dios en las calles y levantando en alto el precioso nombre de Jesucristo, tratando siempre de proyectar, hermanos, la imagen del Cristo resucitado. Cristo vive, Cristo vive, no está muerto. Nuestro Cristo vive y nuestro fundador sigue viviendo. Y si no viviera, no estuviéramos aquí nosotros. Pero porque Él vive, nosotros también viviremos. Y la iglesia no puede ser destruida porque en el infierno la puede destruir. Y hermanos míos, era una iglesia muy ferviente en la adoración. Adoraban y glorificaban a Dios. Y aquí usted puede ver cómo la iglesia crecía, nada más observando estos 4 o 5 elementos que he mencionado. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando hay ambiente espiritual y se mueve el poder de Dios, la gente es tocada. Cuando entra una persona a una iglesia y siente el toque del Señor, la iglesia es tocada, la gente es tocada. Cuando vienen los hermanos que cantaban y adoraban al Señor, no nos dice si brincaban, pero yo creo que se echaban algún brinquito porque tenían la unción del Espíritu Santo. Amén. Pero no dice que brincaban, nada más que estaban muy contentos y alababan y glorificaban el nombre del Señor. Pero dice que debido a este ambiente positivo, espiritual, de unidad, de ayuda, de compartir, el Señor añadía a la iglesia cada día más fieles, porque el ambiente, la actitud suya y mía, quiere decir mucho para el extendimiento del evangelio. Hay gente que a veces viene a la iglesia y quizás no entiende el mensaje, pero siente que algo está aquí, que algo se siente aquí. Quizás el predicador habló mucho, el predicador quizás habló muy dogmático y mucha gente a lo mejor no lo entendió todo, pero cuando hay un ambiente cristiano de poder de Dios, espiritual, el pecador es tocado por la presencia del Señor. Y comienza a llorar solo donde está sentado. Hay veces que yo he enfrentado a personas que las veo llorando y me acerco con ellas para decir, ¿tiene usted alguna necesidad por la que quiere que oramos por usted? Me dice, ¿usted es aquí alguna persona, diácono o algo? Le dije, no, yo soy un servidor tuyo. ¿En qué te puedo servir? Dije, no. Yo no estoy aquí llorando porque estoy enfermo. Estoy llorando porque siento algo especial aquí. Siento algo especial en este lugar. No sé qué sea, pero estoy llorando. Me están saliendo las lágrimas solo. Comencé a orar una vez por uno y otro por otros. Y hermanos han sentido el toque del poder de Dios. Y cuando la iglesia está en ese ambiente, la gente se convierte, la gente se añade y la gente es tocada hasta hacer milagros y maravillas. Les cuento que ahí nosotros estamos en la calle Emilio Carranza en Monterrey y mucha gente ha entrado a la iglesia nada más para ver qué están haciendo ahí los locos cristianos, aleluyas. Y algunos han ido muy enfermos. Y cuando los presentamos en el culto, que decimos, los mencionamos como visitantes, ellos dijeron, uno de ellos dijo, aquí vengo porque al pasar por aquí, algo sentí y entré aquí, y aquí estoy. Pues bienvenida. Y luego otro dijo, yo estaba muy enfermo, me dijeron que ahí con los aleluyas, ahí sanan. Y pues me vine aquí, ustedes son aleluyas, sí, somos aleluyas, adelante, véngase. Amén. Y somos aleluyas. Oramos por ellos, por esa persona, la hermana Morena. Oramos por ella. Y Dios la sanó de un cáncer terminal.
estaba ya terminando, ya se estaba muriendo, y fue a la iglesia como última solución, porque alguien dijo ahí con los aleluyas, oran por los enfermos y sanan. Y esa hermana Dios la sanó y la salvó y la bautizó con el Espíritu Santo, y duró, ya no digo unas semanas nada más, duró muchos años más. Porque, hermanos, la iglesia del Señor debe estar siempre llena del Espíritu de Dios, de la presencia divina del Señor. Así es que en el primer siglo se establecieron los fundamentos espirituales y también de proyección evangelística, porque no tan solamente fueron espirituales, también dice la Escritura que ellos extendieron el Evangelio por todas partes, extendían el Evangelio a todos los lugares. ¿Por qué? Porque Dios les había dado la orden, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Una iglesia que no evangeliza se estanca. Una iglesia que no habla de Cristo no se levanta. Una iglesia que no evangeliza no puede crecer. Por eso necesitamos que en esos 25 años renovar nuestra visión evangelizadora, renovar nuestras cuerdas y tratar de seguir evangelizando y llevando el mensaje a toda persona. Llevando el mensaje del Señor a los pecadores, al amigo, al compañero, al jefe, al patrón, al que sea. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo, porque eso nos enseñó el Señor Jesucristo en todos los evangelios del primer siglo. Ahí está marcado la luz del mundo, la sal de la tierra, e ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y que este evangelio corra por todos lados. Y nosotros tenemos que continuar con esta misión salvífica, porque Cristo tiene que ser conocido en esta sociedad y en esta comunidad y en este tiempo en que vivimos. Entramos después a la iglesia perseguida, que fue una iglesia que sufrió, que estuvo en situaciones bastante críticas. La iglesia perseguida de los años 313 en adelante tuvo situaciones muy críticas. Fue Pedro a la cárcel, Esteban fue apedreado, Pablo y Silas los encerraron en la mazmorra y ahí se convirtió el carcelero. Los romanos perseguían a la iglesia. Hubo emperadores salvajes como Nerón, como Domiciano, como todos esos emperadores romanos que persiguieron la iglesia con saña, tratando de destruirla, pero la iglesia no prevaleció. La iglesia se mantuvo de pie. En todo este tiempo de persecución se mantuvo de pie, hasta que en el año 476 Dios levantó un emperador cristiano, Constantino, que fue uno de los emperadores que movió la obra de Dios, la iglesia del Señor, y que se ganó a casi toda la población porque él declaró su fe en Jesucristo. Declaró su fe en Jesucristo. En el año 321, Constantino declaró a todo el mundo de entonces que la iglesia o la religión oficial entre los habitantes era el cristianismo. Era el cristianismo. Todos tenían que ser aleluyas. Y muchos siguieron al Señor Jesucristo y fue proclamado el evangelio por todos lados. Pero al mismo tiempo, la amplitud y la prosperidad hizo caer a muchos cristianos en herejías y en falsedades. De ahí comenzó a entrar un poquito la idolatría, porque comenzaron a querer idolatrar a Constantino y hacerle estatuas y no sé qué tantas cosas nos dice la historia. Y la iglesia comenzó a caer en una idolatría ciega, una idolatría pagana, que no iba con nuestros principios y con nuestros valores. Hermanos, así es como la iglesia se fue desarrollando. Después viene el periodo de la iglesia medieval, donde ahí hubo un desarrollo del poder romano. Es una historia larga, no puedo entrar en detalles. Ahí se desarrolló la iglesia papal. El origen fue en el año 570 después de Cristo.
entraron también los musulmanes. Fue la época cuando se formaron los musulmanes o los musulmanes comenzaron a desviar su mirada del verdadero Dios y ellos formaron su propio Dios, como fue Mahoma. Los mahometanos se levantaron también guerras entre los cristianos contra los mahometanos y uno que otro contra el poder papal que ya había agarrado fuerza, y fueron unas cruzadas tremendas que hubo guerra entre los cristianos y también entre los musulmanes y los romanos que estaban también peleando. Fue cruel esa época, muchos murieron. Así es que la iglesia así va desarrollándose hasta que llegó la época de la Reforma, que Dios levantó a un gran hombre como fue Martín Lutero. La época de la Reforma, Martín Lutero estaba encerrado en una cápsula donde él mismo no podía saber qué iba a hacer Martín Lutero. Estos detalles de la historia se han mencionado mucho en la Reforma. Martín Lutero estaba estudiando leyes, terminó su carrera de leyes. Nos dice las biografías que fue un buen abogado, pero estando de abogado tuvo la pasión de ingresar a un seminario, a un convento, y se metió Martín Lutero al convento porque según su razón, su argumento era que él no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo, que él tenía un vacío aquí adentro y que necesitaba llenarlo. Y entonces Martín Lutero entró a un convento, a un monasterio para hacerse monje y dejar la vida secular y hacerse monje. Y cuando estaba en el monasterio, él sintió un vacío en su corazón fuerte y fue con diferentes autoridades clericales y les preguntó que por qué sentía ese vacío aquí adentro, que no le satisfacía nada de las prácticas religiosas, que por qué estaba allí. Y entonces ellos dijeron, es que necesitas hacer rosarios, es que necesitas hacer penitencias, es que necesitas hacer más sacrificios, es que necesitas rezar más porque tienes un corazón vacío. Y Martín Lutero lo hizo. Siguió todas las instrucciones de sus autoridades eclesiásticas, pero siguió igual, un corazón vacío, porque lo externo no llena el corazón. Un corazón vacío, que aunque él tenía mucho conocimiento, pero no era una necesidad física, sino espiritual. Martín Lutero no hallaba qué hacer, hasta que por último, fue ante el arzobispo, la última autoridad allí en la iglesia, para preguntarle y decirle, ¿cómo puedo yo satisfacer el vacío de mi corazón? Y este monje que estaba allí le preguntó al arzobispo, ¿qué hago? Y entonces este arzobispo lo mandó a hacer otra vez las mismas penitencias, cuestión de esas, y no dieron resultado. Al final llegó otra vez con el arzobispo, le dijo, nada de lo que usted me ha dicho quita el vacío de mi corazón. Me siento inmundo, un pecador, como que soy un penitente que llevo una carga de pecados y no la puedo dejar. ¿Qué hago? Y entonces reflexionó el arzobispo y dijo, mira, Martín, lo último que te recomiendo es que vayas al sótano de la catedral, y ahí en el sótano hay una vitrina donde está guardada la única Biblia que existe hasta ese tiempo. Nadie la puede leer más que el arzobispo y a quien él autorice para que la lea. Pero yo creo que tú necesitas leerla. Es la última alternativa. Dijo, pero esa Biblia está con llave. Te voy a dar la llave. A nadie la doy porque yo soy la única autoridad. Te voy a dar la llave. Pero no la vas a poder leer en el día, ni tampoco en la mañana. Vas a leerla en la noche, cuando está todo oscuro. Y no vas a prender ninguna luz. Vas a traer tu velita y sacas la Biblia temprano
y comienzas a leerla con la velita. Y cuando ya está amaneciendo, vuelves a poner nuevamente la Biblia en su vitrina y le echas llave y te sales del sótano inmediatamente antes de que comiencen a verte la gente de aquí. Y así lo hizo Martín Lutero por varios tiempos. Al fin, cuando ya había avanzado en la lectura de la Biblia y que ya estaba en el Nuevo Testamento y que todavía no tenía una respuesta, al fin llegó al libro de Romanos. Y ahí en Romanos el Señor habló a Martín Lutero. Una noche del año 1517, la luz del Evangelio iluminó la mente de Martín Lutero. Y cuando estaba leyendo allí el capítulo 3 de Romanos, dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego leyó Romanos 8, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estaba leyendo esto, Martín Lutero cayó en el piso y dijo, he encontrado la solución a mi vacío. El poder del Evangelio, Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es el que puede perdonar mis pecados. Jesucristo es el que me puede justificar y quitarme todas mis maldades. Y cayó Martín Lutero en el piso oscuro en ese año 1517 y confesó a Jesús como su Salvador personal. Y lo aceptó. Y de ahí comenzó la reforma de la iglesia. Pasaron muchos años. Pasaron muchas cosas. Pero Martín Lutero hizo grande obra. Extendió el Evangelio. Compuso cantos que se cantan. Tradujo la Biblia del original a la lengua que estaba entonces, alemana. No lo podía hacer. Por eso se llama la iglesia protestante, porque protestamos con las cosas negativas que había en la iglesia. Tradujo la Biblia al lenguaje que se podía leer. Y de que ya nadie la podía leer, él dio la declaración que todo mundo debería de leer la Biblia, porque la Biblia es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, porque la Biblia es el que nos enseña el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ver al Padre si no es por medio de Jesucristo nuestro Señor y Dios. Y hermanos, desde el año 1517 la iglesia de Jesucristo comenzó a ser conocida en todo el continente europeo, asiático, en todo el continente central, y comenzó a extenderse el Evangelio por todos lados. Y nosotros también conocimos a Jesucristo como Salvador personal, porque vino a nuestro corazón, porque Jesucristo puso un hombre que despertara la conciencia de la humanidad. Un hombre que arriesgó su vida para poder, hermanos, traer el Evangelio. Por eso estamos aquí nosotros. Hubo un despertamiento tremendo del Evangelio en Europa. Hubo derramamiento del Espíritu Santo tremendos, como en el año de 1914, que hubo un avivamiento tremendo en Hot Springs, Missouri, y luego hubo también en Azusa, en California.
En el año 1914, derramamiento poderoso del Espíritu Santo, donde hubo muchos milagros, sanidades y maravillas. Y hermano, todo esto vino a agregar el extendimiento del Evangelio. Y la obra del Señor seguía creciendo, seguía creciendo. Llegó a España el Evangelio. Y no nomás a España, llegó a Norteamérica. Los ingleses que recibieron la Biblia de los protestantes, hubo muchos convertidos y de allá mandaron también misioneros a América. Y América, Norteamérica, los americanos enviaron misioneros también a todas partes del mundo. Se fueron aquí a México, se fueron a América Latina, se fueron a Asia, enviaron misioneros por todos los lados y por todas partes para que este evangelio fuera conocido en todos los rincones de la tierra. Y hoy por hoy los misioneros siguen predicando el evangelio en todas partes y en todos los lugares, levantando el estandarte del evangelio de Jesucristo. Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo perdona, Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo viene por su iglesia. Hoy enarbolamos nuestro evangelio con orgullo, con alegría y con gozo. Y me alegro de ser aleluya. Y me da mucho gusto que me digan aleluya. Porque aleluya quiere decir bendito sea el nombre de Jesucristo. Se decretó la ley de cultos aquí en México. En el año de 1860 se decretó la ley de libertad de cultos bajo la dirección de don Benito Juárez, que él abrió las puertas para que el evangelio también se abriera. Y en el año 1993 el licenciado Carlos Salinas de Gortari la ratificó para que México tuviera libertad de culto, libertad de religión. Hoy nadie nos puede decir que nosotros no podemos ser aleluyas. Tenemos una ley que nos apoya, que nos afirma, y la obra de la iglesia siguió creciendo. En ese año 1993 se abrieron muchos templos que no se pueden haber abierto, se extendió mucho el evangelio por todas partes, porque ahora nuestra patria, México, tiene una ley que nos da la autoridad para tener libertad de culto, de conciencia. Y aunque muchos tratan de cerrarnos las puertas, y ahora con todas esas corrientes liberales que quieren introducir, quieren detener el trabajo del evangelio, pero no podrán, porque la iglesia de Jesucristo es indestructible. Ni las puertas del infierno pondrán contra ella. Hermanos míos, ¿qué diremos de los que establecieron la obra aquí en México? Cesario Burciaga, allá en Coahuila. La hermana Sunshine Ball, que habló del evangelio en el norte de México. La hermana Sanders en la capital de la República. El hermano Orozco Rodolfo en el estado de Nuevo León. El hermano Modesto Escobedo en Tamaulipas, que comenzaron a predicar el evangelio a todas partes, y la obra del evangelio se extendió por todos lugares. El ayer fue de victoria, el ayer fue de sufrimiento. La iglesia evangélica, amén, no existía hasta que Jesús abrió las puertas a través de su muerte en la cruz del Calvario, a través del derramamiento del Espíritu Santo. Y la iglesia de ayer, que tiene nuestra herencia y nuestro legado, vino a darnos la esperanza y también asegurarnos que en Cristo todo se puede, que en Cristo hay victoria y que en Cristo nadie puede quedar indefenso, porque Él es nuestro libertador y nuestro ayudador, y no tan solamente libertador, sino nuestro médico de cabecera.
Y no tan solamente nuestro médico, sino es también nuestro abogado. Y no tan solamente nuestro abogado, sino que Él es el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el astro esplendoroso, la estrella de la mañana, el sol que alumbra, la luna que nos da la esperanza. Ese es el evangelio poderoso en el cual nosotros estamos viviendo y esperamos siempre mantenerlo. Para dejar aquí esta parte, ¿qué hemos logrado? ¿Qué logros hemos alcanzado en nuestra obra? ¿Qué logros hemos logrado? Bueno, se han establecido muchas iglesias. Aquí en México, cuando se comenzó a trabajar, no había ninguna iglesia. Y se comenzó a predicar y se establecieron iglesias aquí en el norte primero, después allá en Tamaulipas, simultáneamente allá en el DF, una de ellas, y comenzó a extenderse el evangelio. Miles de iglesias cristianas en la República Mexicana, muchas iglesias. Hoy, nuestro movimiento de Asambleas de Dios, tenemos más de 3,000 iglesias en la República. Somos millones de creyentes que adoramos el nombre del Señor. Tenemos iglesia en todos los estados de la República Mexicana, en algunos estados más fuertes que en otros, pero la obra del evangelio sigue adelante. Ahora las iglesias evangélicas ya no son el monito feo, el patito feo. Ahora la iglesia evangélica sí pesa, sí habla, sí está aquí. La iglesia evangélica tiene que levantar la voz por Jesucristo y la voz del evangelio que puede traer la solución a las necesidades de todo el mundo. No me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios. Hoy los aleluyas o protestantes, como usted les llame, en México, somos alrededor de 19% de la población de mexicanos. El INEGI nos dice que somos nada más como 10. Pues a su conveniencia los puedo poner hasta 5. Pero hermanos, en las encuestas que se han hecho formalmente, somos alrededor de 18-19% de los habitantes de México profesamos la fe en Jesucristo. Declaramos la fe en Jesucristo. Y cuando llega el INEGI ahí a preguntarnos, ¿y usted qué religión tiene? Hay que decirle, nosotros somos cristianos evangélicos. No le voy a poner nada más cristiano. No. Póngale ahí cristiano evangélico. Cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque hermanos, si no nos ponen ahí cristianos romanos. No. Somos cristianos evangélicos. Amén. Y a su nombre, gloria. A mí me da mucha satisfacción saber que soy cristiano. Y cuando me presenta con algún político, me dice, oiga, ¿usted es pastor? Sí, soy pastor por la gracia de Dios. Ah, ¿y qué hacen los pastores? Pues siéntese para explicarle. Y le explicamos, y le hablo del evangelio, oro por él, y dice, está bueno lo que están haciendo. Está bueno, pero necesitamos su ayuda para hacer obra social y llegar a todas las gentes. Hoy nos reconocen como ARs. Tenemos miles de ARs en el país y nos dan registro a todos los que nos registramos. Tenemos gente cristiana en todas partes. Tenemos libertad de ejercer nuestra fe como mexicanos en todos los lugares. No se avergüence. Levante la voz cuando vayas a llenar una solicitud ahí porque busca empleo. No le ponga ni titubee, no, póngale, yo soy cristiana evangélica. No, pues no me van a dar la chamba, se la van a dar y está mejor. Después hasta le da mejor salario. No le tenga miedo a declarar su fe. Nosotros vivimos por Cristo, predicamos a Cristo y creemos en que Él puede salvar, perdonar y cambiar a todas las gentes que creen en Él y que le aceptan como Salvador personal.
como cristianos y como ciudadanos tenemos derecho a votar y también a ser votados. Tenemos presencia evangélica en todos los estados y casi ahora en todos los núcleos del gobierno tenemos muchos aleluyas. Les cuento que muchas veces voy a pagar un recibo a una institución pública y veo que hay mucha gente y pues, ¿cuándo voy a hacer? Pero me doy la vuelta y no falta quien me vaya a reconocer o me encuentro algún aleluya por allí. Y doy la vuelta y de repente me salta uno y me dice, oiga, pastor, ¿qué anda haciendo aquí? ¿Pastor? ¿Usted me conoce? ¿Cómo no? ¿Qué anda haciendo aquí, pastor? No, pues eso. Ah, no, vengas conmigo, yo le arreglo acá. ¿Y estás? Va, arregla. Yo una vez fui a pagar el agua y estaba la fila también muy grande. Y entonces comenzaba allí el guardia, era un cristiano. Dijo, oiga, usted sale en la televisión, ¿verdad? Le dije, sí, salgo. Oiga, ¿y no puede ser una oración por mí? Pues sí, pero usted está trabajando, lo van a correr. Ay, que no me corran. No, tampoco le corren. Mira, vamos ahí a este rinconcito, ahí oro por usted. Pero, ¿le puedo hablar a mis compañeros? Tráiganselos a todos. Me trajo 3, 4, 5 y los trajo a un rinconcito ahí. Le pusimos como una especie de mampara y ahí oré por todos los que estaban allí. Dijo, oiga, está bueno el evangelio. Se siente muy bonito. Ya ve, el evangelio es el pan de cada día. La iglesia de Jesucristo tiene que lograr, hermanos, extender este evangelio a todos. ¿Por qué? Porque, hermanos, formamos familias morales, leales, con principios y valores. Tenemos también crecimiento en todos los aspectos. Hemos logrado edificar nuestras iglesias, nuestros templos y seguimos adelante porque somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero hermanos, felicitamos aquí a la iglesia por sus 25 años de triunfos y de victorias. Y seguirán creciendo con la ayuda del Señor. Porque la iglesia es como un árbol que crece. Si le echamos agüita, crece. Si lo podamos, va a ir creciendo. Pero también la iglesia del siglo presente, en este siglo actual, enfrenta peligros tremendos, adversos, muy difíciles. Para poder extender el evangelio de Jesucristo, tenemos que enfrentar un sinnúmero quizás de criterios adversos y difíciles. ¿Por qué? Porque en algunos lugares los hermanos son perseguidos. Los hermanos los han detenido para la predica del evangelio. En algunos sitios todavía hay déficit de iglesias. No se ha logrado consolidar una iglesia en algunos lugares por causa de la vecindad, que no quieren que haya ahí hermanos o protestantes. También se han infiltrado en la iglesia en el presente siglo mucho secularismo material y pagano. Es un proceso, el secularismo que se ha infiltrado como una corriente que está destruyendo nuestros principios y nuestros valores. Una sociedad moderna y liberal, con muchos problemas. No hay control de las autoridades. Algunas veces cada quien quiere hacer lo que quiere y practicar su religión que quiere como quiere. El secularismo es el elemento que trata de robar la mirada de Dios y ponerla en lo material. Un proceso que trata de robarnos la alegría y la paz y el gozo. Quiere sacar de nuestro corazón a Dios y nos enreda con un montón de prácticas que usted ve, que usted oye, que alguien le dice. Hoy, con la globalización de los medios, con la globalización de las redes, muchos han cambiado la religión, pero no la han cambiado en una forma sabia. Se han inclinado a las corrientes seculares y han hecho de su religión lo que les dicen allí en esas corrientes.
Han perdido de vista la mirada de Jesucristo. La sociedad moderna y liberal no tiene control de las cosas. Hacen lo que quieren. Cada quien hace la forma de servir a Dios como quiere. Su único Dios es el trabajo. Su único Dios es el intelecto. Su único Dios es llegar a ser exitoso en secular. Su único valor es el individualismo. Yo quiero ser, yo quiero lograr. Su credo es el mismo de todos. Si te gusta, hazlo. Y no hay quien te diga nada. Se ha pervertido y se ha filtrado entre la fe original, la fe genuina, una serie de corrientes material, el postmodernismo cultural, una renuncia a todo lo antiguo, una renuncia a todas las cosas que nos vieron crecer, una renuncia a nuestra tarea de responsabilidades cristianas, de nuestra ética, de nuestros valores. Salte de esa religión, le dicen mucho, ya pasó de moda, ya estamos en el siglo 23. Salte, ya esas cosas pasaron y ya lo estamos viendo cómo nuestras autoridades quieren eliminar todo lo antiguo, todo lo tradicional. No, eso ya no sirve. Ahora hay que hacer esto. Y tratan de mover nuestras bases espirituales, teológicas, porque hoy están surgiendo también diferentes corrientes teológicas revueltas con rock y revueltas con ritos y revueltas con prácticas modernas que dice, ve a la iglesia, pero vente también a que brincar con nosotros y hacer todo lo demás. La iglesia enfrenta serios peligros de este siglo, que muchos han renunciado hasta la iglesia. Muchos han desertado de la iglesia. En las iglesias se pierde cada año una cantidad, un porcentaje muy, muy fuerte de creyentes que fueron atacados y cautivados por las corrientes materialistas y seculares y radicales del mundo, de esta sociedad moderna, a tal grado que les cayeron en la tentación de decir, tú puedes ir a tu iglesia, pero también haz esto. Tú puedes estar allí, aunque nomás vayas allí para que te vean, y haz también esto otro. Un contubernio, una revoltura. No se ha tratado de mantener la integridad como cristianos. Hoy la iglesia sufre estas corrientes seculares. Muchos han sucumbido ante ellas. Hoy creemos que con cantar y ser religioso es todo, pero no es así. Una religión, si no está Cristo adentro, no sirve para nada. Una religión donde Dios no se mueve en nuestro corazón no sirve para nada. Debemos de sentir al Cristo de poder. Debemos de sentir el Espíritu Santo en nosotros. Debemos de sentir el poder de Dios. Y los que estamos bautizados en el Espíritu Santo, seguir hablando en lenguas en todo tiempo y en todo momento. Levantar la lengua y adorar el nombre del Señor. Que se rían de nosotros y que si pasamos a la iglesia y oramos en el altar, dice, ya no ores allí, hombre, ya no se usa orar en el altar. Nosotros tenemos que conservar lo que el Señor nos dejó. Un legado, una herencia espiritual. Sed mansos y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hoy luchamos con las generaciones actuales. La primera generación logró levantarse. La segunda generación logró permanecer. La tercera generación está luchando para mantenerse. Y la cuarta generación está titubeando si afuera o adentro. No soltemos nuestro legado, no soltemos nuestro bastón. Somos cristianos no porque yo lo digo, sino porque Cristo vino
a mi corazón. Y la iglesia que hoy cumple 25 años, debe seguir cumpliendo más años, pero dentro del camino y dentro del legado, siempre conservando lo que hemos recibido. Que estos peligros que enfrentan este siglo presente, hermanos, no nos aparte de la mirada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luchemos, luchemos. No es lo mismo que lo mismo. Hay cosas que se parecen, pero no son. Cristo es único. Cristo es único. Él es el Salvador. Y Él no necesita ninguna muleta para que usted le sirva. Jesucristo es más que suficiente y poderoso. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y su mano está siempre extendida y no se acorta para ayudar a su pueblo. Jesucristo no lo podemos cambiar por ningún ritual ni por ninguna corriente secular. Seguiremos honrando a Jesucristo con todo nuestro corazón. 25 años en Cristo es una victoria y seguiremos cumpliendo más porque Él está con nosotros. No cambiemos, no cambiemos. Que las amenazas y los peligros que enfrenta la iglesia de este siglo y la iglesia nuestra no nos destruyan, no nos destruyan. Sea fiel al Señor. Camine con Dios. Agárrese de la mano del Señor. Y dígale, Señor, si tú no estás conmigo, yo no iré. Pero si tú estás conmigo, yo iré. Sienta usted el toque de Dios en su vida. Sienta usted la presencia de Dios en su vida. Dios nunca nos va a dejar. Hoy, en este tiempo, la iglesia del Señor Jesucristo debe de tomar fuerzas y renovarse todos los días en el Señor. Busque, acérquese, lea la Escritura, lea la palabra, cultive su fe, manténgase llena del Espíritu Santo, manténgase en comunión el uno con los otros como la familia de Dios. Defienda la doctrina, defienda la fe, manténgase en el camino del Señor. Le cueste lo que le cueste, que se ría quien se ría. Usted levante en alto el Evangelio de Jesucristo. Mantengámonos llenos del Espíritu Santo. Mantengámonos hablando en lenguas. Vistámonos de la armadura de Dios y hagamos frente a la situación de este siglo. La iglesia no puede ser destruida. La iglesia no va a caer en la revoltura de la edad moderna. Mantengámonos con la mirada en Jesucristo. Oh, Ramasiria y Cal. La iglesia en el futuro. Cristo viene por su iglesia. Seremos arrebatados cuando Cristo venga, que muy pronto vendrá. Y nos dice la Escritura que con voz de arcángel, que con trompeta de Dios se escuchará la voz de Jesucristo. Y lo dice muy claro ahí en Tesalonicenses, como el Señor vendrá, porque el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos míos, el futuro de la iglesia es estar con el Señor para siempre. El futuro de la iglesia es venir a recoger a los fieles cuando Él vendrá por su iglesia en el gran rapto de la iglesia. Con trompeta de Dios sonará la trompeta. Y los que están listos seremos arrebatados para irnos con el Señor. Y así estaremos con Él para siempre. Y ahí en el libro de Apocalipsis nos dice muy claro, hermanos, que el Señor quiere que todo su pueblo esté con Él.
Amén. Multitudes en el cielo estarán alabando el nombre del Señor para poder, hermanos, rendirle tributo a aquel que está sentado en el trono. Dijo que yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe estas palabras fieles y verdaderas. Él me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Y el que venciere, heredará todas estas cosas. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo pasó y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pero yo vi y oí una grande voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios y Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más angustia, ya no hay más clamor, porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Hermanos míos, todo va a cambiar. La presencia de Dios va a seguir. Amén con nosotros. Iglesia, no pierda el ánimo. Hay un futuro de recompensa. Hay un futuro de gozo. Hay un futuro de cosas nuevas. Hay un futuro de eterna felicidad. Hay un futuro de calles de oro. Hay un futuro donde ya no tendremos capillas. Tendremos todo el mundo como nuestra capilla. Y adoraremos a Dios en espíritu y en verdad. Estaremos con el Señor para siempre. Guarde su fe y guarde usted su confianza en Él. Yo voy a invitar a los hermanos, los que puedan, vengan aquí al frente. Vamos a dar gracias a Dios por esos 25 años. Venga aquí al frente. Póngase de pie. Los que puedan hacerlo, háganlo. Oh, Ramashaka Rabakuria Kinda Namasika. Iribikanda Namashaka Rabakuria. Iribikanda Namashaka Rabakuria. Venga. Venga, dele gracias a Dios. 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 Dale gracias a Dios. Abra su corazón y dígale, Señor, te alabo con todo mi corazón. Levante sus manos, dígale, Señor, yo te alabo con todo mi corazón. Alaba Siria y Candanamash. Deja que el Espíritu de Dios toque su corazón. Deja que el Espíritu de Dios toque su corazón. Deja que el Espíritu de Dios toque su vida. Renuévese. Avive su corazón delante de Dios. Pon tus delicias en Jehová. Regocíjate en Dios. Oh, te adoro, Señor. Te adoro con todo mi corazón. Te adoro con todas mis fuerzas. Y te doy gracias porque hasta aquí me has ayudado. Y te doy gracias porque hoy estoy aquí como parte de esta congregación. Y te doy gracias, Señor, porque me salvaste. Te doy gracias porque me llenaste con tu Espíritu Santo. Te alabo y te glorifico con todo mi ser. Oh, Ramasiria. Siga alabando el nombre del Señor. Sienta la presencia de Dios en su vida. Sienta el toque de la presencia de Dios. Sienta el toque. Sienta el toque.
Sienta el toque. Usted ha venido y yo también hemos venido a platicar con Dios, a alabar el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Toca las vidas de mis hermanas. El poder del toca esa jovencita. Toca. Oh, Rabacasiria y toca esas vidas, tócalas, refuerza, renuévalos, renuévanos, renueva nuestras vidas, renueva nuestros corazones, tócalos. Oh, Ramashaka Rabakura, alábele, siente el toque del Señor, 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 alabe el nombre del Señor. Oh, Ramasiria, aquí está el Señor, 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 aquí está el Señor. Espíritu